Para culminar el estudio de la teoría de la era clásica, nos centraremos en énfasis en las personas, con la teoría de las relaciones humanas. El temario propuesto para énfasis en las personas está compuesto por la teoría de las relaciones humanas, de su autor Elton Mayo, y la teoría de campo, expuesta por Kurt Lewin. Para la década de los años de 1923 a 1933, las empresas americanas, con objeto de cubrir la demanda de sus productos, crecieron en gran medida, siendo así que tenían a su disposición más de 20.000 empleados y habían puesto en práctica las técnicas y métodos propuestos por la teoría científica. Sin embargo, no les fue posible atender la demanda del mercado. En esas circunstancias, se vio la necesidad de ver nuevos estudios que determinaran otros factores que lograsen una mayor eficiencia en el trabajador. Dentro de los problemas generales de esa época, tenemos el crecimiento desmedido de las empresas, tenemos la aplicación y en práctica de los métodos científicos que eran insuficientes para una mayor producción y tenemos las necesidades de descubrir nuevos factores que hicieran más efectivos a los trabajadores. Elton Mayo, psicólogo industrial y además sociólogo y teórico social, nació en Australia en el año 1880 y falleció en 1949. Sus mayores logros fueron desde la Universidad de Harvard con el estudio de el experimento de Hawthorne, que fue conducido en la Western Electric Company, que era una empresa de Chicago, y Elton Mayo fue el precursor de ese estudio. Básicamente, la idea del estudio era que se intentase entender en esa época cuáles eran los factores que podrían aumentar la productividad en esa empresa, que sufría una situación por mejorar y aumentar la oferta del producto en el mercado. Elton fue llamado para ese experimento como consultor, que acabó descubriendo una cosa completamente diferente a la que creía y que propuso inicialmente. El pensamiento de Elton Mayo era prácticamente la misma que el investigador Taylor, pensando que habría algunos tipos de factores físicos capaces de aumentar la productividad. Es así que testeado los factores como la iluminación, el ambiente, espacio entre mesas y otros, condujo a una gran sorpresa a Elton al monitorearlos y al ver de que los incrementos de un factor traían como consecuencia el aumento de la producción, pero al retornar el factor a la normalidad, no hacía que baje el incremento de la producción. Entonces, fue difícil establecer esa relación. Cuando comenzó a validar las investigaciones realizadas inicialmente, percibió que el aumento de la productividad se debía al comportamiento en las organizaciones y no así a los factores físicos que inicialmente había deducido. Ahora veamos un poco del experimento de Hawthorne.
En el año 1923, la compañía Western Electric observa un bajo nivel de productividad en su planta fabril Hawthorne, localizada en las afueras de Chicago, estado de Illinois. Luego de investigar infructuosamente las razones que generaban dicho problema, en el año 1924 recurren a la Universidad de Harvard. Un docente investigador de dicha universidad, Elton Mayo, asume en 1926 como jefe del Departamento de Investigaciones Industriales y en 1927 inicia una serie de investigaciones en Hawthorne. El primer experimento, denominado iluminación, consistía en aumentar progresivamente la iluminación de los talleres. Además, se controlaba la temperatura y la humedad ambiental. El objetivo de esta investigación era comprobar si la baja productividad se debía a factores ambientales. Esta experiencia se hizo en 3 talleres seleccionados donde se realizaban trabajos homogéneos. Llegaron a la conclusión de que los cambios en la iluminación no se correlacionaban con la productividad. Sin embargo, existía una tendencia al incremento en la producción. Posteriormente se llevó a cabo la experiencia denominada Test Room. La investigación se realizó en un espacio con características similares al taller, que incluía aparatos de control y registro. Participaron 6 operarias. Esto permitió que a lo largo de 15 periodos, en los cuales se modificaron las condiciones de trabajo, tiempo de descanso, refrigerio, reducción de la jornada de trabajo, se arribara a la conclusión de que los cambios implementados no impactaban en el rendimiento, ya que en las últimas etapas habían eliminado los beneficios brindados y la productividad seguía mejorando. Al año de comenzadas las experiencias, se inicia la llamada Cámara de Mica. Dividido en 4 periodos, la principal diferencia con el Test Room era la calificación de las 5 operarias. La siguiente experiencia fue el programa de entrevistas. Buscaba conocer qué les agradaba y qué les disgustaba a los trabajadores, y en base a dicha información formar a los supervisores. El programa se dividió en 3 etapas. En la primera etapa, las entrevistas fueron realizadas por supervisores a 1.600 trabajadores. La segunda etapa estuvo enfocada en la creación de una división de investigación industrial, destinada a realizar entrevistas anuales a los empleados y a capacitar a los supervisores. La tercera etapa consistió en un programa de entrevistas desarrollado en todos los sectores de la empresa. Se utilizó el método de entrevista no orientada. El último experimento fue el denominado cuarto de alambres. Se realizó en el sector cuarto de alambres, integrado por 14 empleados. Se buscaba determinar qué sucedía en una jornada normal de trabajo. Con estas experiencias se pudo concluir que ni los factores ambientales, pausas de descanso o los estímulos financieros tienen influencia en el rendimiento, sino que el factor determinante de la productividad es la situación social que se manifiesta en el grado de satisfacción en las relaciones internas del grupo y con el supervisor, el grado de participación en las decisiones, el grado de información sobre el trabajo y sus fines. Además, se demostró la importancia que tiene para el trabajador la pertenencia al grupo. Como preámbulo al experimento de Hawthorne, se tienen las investigaciones realizadas en la fábrica Western Electric Company de Chicago, donde varios expertos en eficiencia pretendieron investigar la relación entre el nivel de iluminación en el lugar de trabajo y la productividad con resultados mínimos. Es así que la empresa pidió al Consejo Nacional de Investigaciones se realizase un experimento más profundo, por lo cual fue invitado el investigador Elton Mayo para hacer ese experimento. El experimento en sí se inició en el año 1927 y se prolongó hasta 1932, teniendo 2 fases claramente establecidas. De 1927 a agosto de 1928 se realizó el primer experimento donde se vio la correlación entre la iluminación, la productividad, y se extendió ese estudio a la fatiga, a los accidentes laborales, la rotación de personal y el efecto de las condiciones de trabajo. En
el área de los relays telefónicos. Y a partir de 1928 de agosto, en la Cámara de Mica, se repitió el experimento para confirmar el primer estudio, cuyos resultados confirmaron los hallazgos encontrados, ampliándose a las fases del programa de entrevistas y relaciones de grupo. La primera y segunda fase del experimento de Hawthorne se realizó en el área de producción de los relays telefónicos, siendo así que la fase de iluminación tuvo como objetivo medir la relación del nivel de iluminación y la productividad. Como acción del experimento, se tuvo cambios deliberados en la intensidad de la iluminación en el grupo de trabajadores, a lo cual a una mayor intensidad de luz los trabajadores producían más. Pero sin que sepan esto, se disminuía la intensidad de luz y la producción no disminuía en absoluto. Como resultado entonces, tuvieron que no existía una relación directa, pero existía un factor psicológico en el trabajador que afectaba a la producción. Por tanto, observaron que había algo más que afectaba al desempeño. Para la segunda fase, que son las condiciones de trabajo, el experimento determinó que debería realizarse en un grupo de experimento y un grupo de control, para lo cual se seleccionó a algunas trabajadoras para aislarlos en un ambiente similar al de su trabajo y hacer el experimento correspondiente y contrastarlo con el grupo de control. ¿Cuál fue el objetivo de esta fase? Determinar la relación de las condiciones físicas de trabajo y la productividad. Inicialmente, se determinó la capacidad productiva de todos los trabajadores en su ambiente normal de trabajo. Esa fue la base del experimento. Segundo, a las trabajadoras que se seleccionó, se les hizo el cambio de lugar de trabajo. Se les llevó al trabajo a la sala preparada, al grupo experimental. En ese lugar experimental se modificó el sistema de pagos al grupo, de forma grupal a forma individual. Por lo tanto, las trabajadoras se vieron más interesadas por su pago individual y aumentó la producción. Luego se les ofreció un descanso de 5 minutos en la mañana y 5 minutos en la tarde, lo cual hizo que vuelva a aumentar la producción. Luego se incrementó un tiempo de descanso de 10 a 10 minutos, con lo que aumentó considerablemente la producción. Luego se incrementó los intervalos de descanso a 3 veces, uno por turno. No aumentó para nada la producción y las trabajadoras se quejaron que existía una interrupción, que sus cuerpos se enfriaban. Por lo tanto, se vuelve al descanso de 5 minutos en la mañana y 5 minutos en la tarde, pero de 10 minutos incrementados, más un refrigerio. Hubo un aumento de producción. Se disminuye en media hora de trabajo, que antes trabajaban 10 horas, se disminuye una media hora. El aumento de trabajo fue muy considerable. Se disminuye otra media hora al día de trabajo y no presenta ningún cambio. De esta situación de haber disminuido ya una hora, se vuelve a aumentar la hora y se vuelve solamente al refrigerio y al descanso, aumentando la hora de trabajo. El aumento es totalmente increíble. Luego se propone no trabajar el día sábado, ya aumenta la producción. Y finalmente se elimina todos los beneficios concedidos y simplemente se les da su pago de forma individual. Y el aumento fue mayor a todo lo esperado. Como conclusiones, tenemos que les gusta trabajar con libertad y tienen menos ansiedad. Existe un ambiente de amistad y sin presiones. No hay temor al supervisor, lo toman como un orientador
se registra un desarrollo social y se convierten en un grupo de amigas. El grupo tiene sus propias normas y objetivos diferentes a los de la organización. De todo ello, Elton Mayo y sus colegas pensaron que una compleja cadena de actitudes había afectado sus aumentos productivos, y es así que concluyeron que si los empleados piensan que tienen una atención especial y que la gerencia se interesa en su bienestar, serían más productivos. Este aspecto jamás fue demostrado y quedó como un mito. Los investigadores, preocupados por las diferencias de actitudes entre los grupos experimentales y de control, decidieron abandonar el estudio de las condiciones físicas de trabajo para estudiar las relaciones humanas en el trabajo. El programa de entrevistas tuvo por objeto conocer las actitudes y sentimientos del trabajador, la opinión y sugerencias sobre el trabajo, y el trato del supervisor y las necesidades de capacitación por parte de los trabajadores. Como resultados, se obtuvo la importancia de la característica social y psíquica para la satisfacción y desempeño del trabajador, la necesidad de afiliación a un grupo social por los trabajadores, la existencia de grupos informales que influyen en la productividad con sus propios códigos y normas. La cuarta fase se efectuó entre 1931 y 1932 y tuvo por objeto el estudiar las relaciones entre la organización informal de los trabajadores y la organización formal de la empresa, aspecto detectado en la tercera fase. Para ello, se conformó un grupo experimental de 9 operadores, 9 soldadores y 2 inspectores, que aislados en una sala experimental en condiciones similares a la general, tenían un sistema de pago grupal y solo podían incrementarlo si la producción total aumentaba. Los resultados obtenidos fueron una expresión de uniformidad de sentimientos y solidaridad grupal, estableciendo normas y patrones de conducta grupal e individual, penalizando a quienes se desmarcan de lo establecido. En conclusiones generales del experimento de Hawthorne, se tiene que el trabajo es una actividad grupal, que influencia directamente a la producción por sus normas de grupo y no solo por el incentivo salarial de la organización. El obrero actúa como un miembro de un grupo, en estrecha relación a la camaradería y investigación. La tarea de la administración es formar jefes capaces, comprometidos y comunicativos con espíritu democrático. La persona se motiva al compartir con otras personas y al ser reconocida por los demás. Además, la organización formal establecida por la empresa, existe también una organización informal, construida por los grupos sociales de trabajadores. Kurt Lewin, de procedencia alemana, con doctorado en Psicología y Filosofía en la Universidad de Múnich, fue el fundador de la psicología social moderna, como así también pionero en la psicología organizacional, la psicología de personalidad y la psicología aplicada. Principalmente estudió en los grupos sociales el concepto de distancia social. En sus principales aportes se tiene la teoría de campo en la ciencia social y la resolución de conflictos sociales. La teoría de campo de Kurt Lewin es quizás la explicación más clara de la forma en que la motivación depende del clima organizacional y debe considerarse como un elemento de un sistema más amplio. Lewin, para explicar la motivación del comportamiento, se basó en dos supuestos fundamentales. El primero, el comportamiento humano
se deriva de la totalidad de hechos coexistentes. Segundo, los hechos coexistentes funcionan como un campo dinámico, donde cada parte depende de su interrelación con las demás. Lewin, al estudiar el comportamiento de los grupos, enfatizó en los siguientes aspectos: la comunicación, el liderazgo, las fuerzas de unión, la cohesión, la cooperación, la disociación, la competencia y el conflicto. En la conclusión de su estudio, afirma que el comportamiento humano no depende del pasado ni del futuro, sino del campo dinámico actual o presente. Para explicar este comportamiento humano, Lewin propone la ecuación C, que es igual a comportamiento, depende de la función de la persona P y de su ambiente A. En otras palabras, para comprender la conducta de alguien en un momento dado, en el tiempo, necesitamos saber algo acerca del individuo, así como su ambiente en ese momento. Bien, ahora veamos cómo el liderazgo influencia en el comportamiento del grupo. Lewin y sus colegas estaban fascinados por el modo en que los dictadores eran capaces de moldear el comportamiento de los individuos vistiéndoles de uniforme, dándoles una nueva identidad como miembros de un grupo. En 1939 realizaron un experimento único para establecer los efectos de distintos estilos de liderazgo en la forma en que la gente se comporta en los grupos. Empezaron organizando 3 grupos de chicos que se reunían después del colegio. Cada grupo tenía un líder que había sido preparado por los investigadores para interpretar 3 estilos muy distintos de liderazgo. Cuando actuaba como un líder autocrático, tomaba todas las decisiones para el grupo. Cuando actuaba como un líder liberal, su trabajo consistía en dar total libertad al grupo sin casi ningún tipo de guía. Cuando actuaba como líder democrático, animaba activamente y ayudaba al grupo a tomar decisiones. Cada 6 semanas, el líder cambiaba de grupo. En otras palabras, cada grupo de chicos pasó por los 3 tipos de liderazgo bajo 3 hombres distintos. Bajo el líder autocrático, los chicos trabajaron más duro, pero solo cuando éste vigilaba. Eran más agresivos y hostiles y mostraban más sumisión al líder. Se comportaban como fascistas en miniatura. Cuando el grupo convivió con el líder de estilo liberal, se hizo poco. Los chicos hacían el mínimo trabajo posible y de la peor calidad. La libertad absoluta sin ningún tipo de guía les llevó al caos. Sin embargo, cuando los grupos fueron liderados democráticamente, mostraron los más altos índices de motivación y originalidad y mayor intercambio de elogios. Y para el equipo de investigación, los resultados fueron alentadores. El liderazgo democrático funcionó mejor, en una coyuntura en que la dictadura había alcanzado un notable... Del experimento realizado en niños de 10 años para ver su comportamiento, se estableció que estos usaban 3 patrones de comportamiento en relación a otros niños. El primero, el tipo de liderazgo autocrático, viene a ser cuando el líder determina todo y no hay libertad de actuación. Los procedimientos y técnicas se establecen a medida que se desarrolla el trabajo. Los miembros de cada grupo son escogidos por el líder, y el líder se mantiene alejado y distante del grupo, aunque sin hostilidad. El líder elogia y critica a los subordinados de manera estrictamente personal. Sin embargo, el liderazgo liberal, los procedimientos quedan a merced de las decisiones individuales o del grupo, sin intervención alguna del líder. Hay total omisión del líder en cuanto al desempeño de los procedimientos y tareas. El material de trabajo es proporcionado por el líder, que no toma parte de las discusiones sobre el trabajo, solo informa. El líder no comenta nada respecto a las actividades del grupo y ni elogia ni critica. El otro estilo de liderazgo, el democrático, todo procedimiento es decidido a través de discusiones del grupo.
Los objetivos de los procedimientos y tareas son aclarados de antemano y el líder presenta alternativas de selección y acción. Las críticas y elogios son hechas por el líder, pero de carácter objetivo e impersonal, basado estrictamente en los hechos. Como resultante de estos tres patrones de comportamiento del liderazgo, se tiene lo siguiente. En el liderazgo autocrático, a pesar que hubo mucha tensión, hubo frustración y sobre todo agresividad, se verificó dos reacciones. Una de insistencia de hacer cosas prohibidas y otra de apáticos y conformistas sometidos al líder. El trabajo, si bien se desarrolló, no contaba con la calidad esperada. En el liderazgo liberal, aunque la actividad se presenta intensa, la producción fue mediocre. Existen muchos problemas de índole personal del grupo. Los líderes despiertan mucha simpatía, pero poco respeto. Y se nota un gran individualismo, hasta agresivo. En el liderazgo democrático hubo muchos nexos de amistad y relaciones cordiales entre los niños. Los líderes y subordinados desarrollan comunicaciones espontáneas, francas y cordiales. El trabajo tuvo un ritmo mucho más suave y se alcanzó los objetivos con una calidad superior. Si bien este experimento fue realizado en niños de 10 años, y es un aspecto que observan y critican muchos autores, no evita de ser extrapolado a los adultos. Los adultos también tienen un comportamiento similar.